Buenas a todos. Hoy traigo una historia que, solo lleva la primera parte, pero está entretenida. Se llama Battle Rey. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, habla de un mundo regido por dioses y seres que deben mantener el orden. Aquí se nos va a presentar al último hijo del rey de los dioses, el cual si es Zeus, quizá deberían decir el más reciente, a menos de que esté muerto, dudo que sea el último, si saben a lo que me refiero. Bueno, no hay que saber mucho de mitología griego-romana para ello. Bueno, es el Battle Rey. Aquí nos vamos a la ciudad del Rayo, donde se nos presenta a Lily, la que dice que quiere ser tomada en serio en las misiones y está patrullando la ciudad para ello. Sin embargo, su forma de actuar es un tanto ingenua, lo que indica falta de entrenamiento, y el hecho de que no esté usando un uniforme tampoco ayuda a ser tomada en serio. Ya, porque está hablando de ser tomada en serio de manera profesional por el tema de las misiones, y para ello, le guste el que le guste, hay que vestir de manera profesional, dependiendo, ya saben, de la actividad que realices. Ahora, el protagonista es Oliver, quien acaba de llegar a la ciudad. Comenta que su abuelo lo mandó ahí para ser entrenado por un amigo suyo. La persona con la que está hablando nos comenta que este señor es alguien muy importante y tiene una gran reputación en la ciudad. Y Oliver no duda en presumir que él va a ser entrenado por este señor tan famoso. Es gracioso sin llegar en ningún momento a ser molesto, cosa que se agradece. Muchas veces estos personajes me resultan molestos. Bueno, a Lily le llaman para una misión, acaba de suceder algo que se ve bastante serio y se cruza con Oliver. Ella se identifica como parte de la Academia del Rayo. Y hasta donde yo tengo entendido, en las academias llevan uniformes, así que no sé qué hace esta chica de casual. Digo, si la llamaron es porque está en servicio, así que debería estar vestida acorde a ello. Los malos criminales que se presentan son unos bastante cómicos, que van con el tono que se está mostrando en esta serie, y además tampoco son muy listos, y como Oliver parece que nunca habían visto en su vida a una mujer. O sea, la inteligencia en estos tipos brilla por su ausencia. No, en serio, ¿cómo hablan? Miren, yo sé que este tipo de humor es muy común en el manga asiático, japonés específicamente, pero yo considero que a nosotros los latinos este humor no nos va, ¿ya? Porque tenemos una crianza distinta. ¿A qué voy? Que el japonés principalmente es una persona que suele ser criada para ser introvertida. Los latinos, por definición, nos crían para ser extrovertidos, aunque no todos lo seamos de la misma manera. Así que creo que cuando se trata de manejarse este tipo de humor, en que el protagonista es un poco inadaptado social, como si no se siente muy natural, es como si lo hubieran criado por allá en el último rincón de un monte olvidado y se siente muy extraño. Aunque sí, aquí da algo de risa, pero siento que no es un humor que nos pegue. Y hablando de cosas comunes, como no es extraño en este género, nuestro protagonista, Oliver, demuestra gran fuerza física y destreza, lo cual le permite derrotar fácilmente a estos criminales y salvar la situación, impresionando a Lily. Nada demasiado extraño. Y bueno, al final simplemente le pregunta a ella si lo puede llevar hasta el maestro Koga, que es el amigo de su abuelo. Como ven, no es hasta el momento algo muy elaborado. Supongo que lo están haciendo justamente para entretener con sus risitas, su acción, nada malo. El dibujo por momentos sí tengo problemas con las extremidades de los brazos, principalmente hay momentos donde se ven muy largos.
sobre todo cuando están doblados, o sea, cuando está estirado el brazo se ve bien, pero cuando lo doblan, por alguna razón se ve más largo. Creo que es falta de atención por esta parte. Claro que eso es algo que se puede solucionar fácilmente. Las escenas de acción están bastante bien, no tengo nada en contra de eso, pero si puedo señalar algo más es la personalidad tanto de Oliver como de Lilith. Actualmente se puede decir que son estándar, es decir, Oliver estaba relajado en el momento relajado y se puso serio en el momento de la acción, y el resto de su conducta a lo largo de estas sobre todo si lo vemos a la hora de comer, se siente como tu típico protagonista ya saben, de estas historias de pelea. No tiene nada de malo. Espero que no sea algo permanente y que a medida que se vaya desarrollando el personaje le den una personalidad más interesante. Digo, pueden seguir siendo cómicos, pero también pueden darle detallitos que ya saben, lo nutran. Lily también está en la misma tónica que él, en el sentido de que, bueno, ya saben, este personaje femenino que es muy atractivo visualmente, pero que quiere ser tomado en serio, es decir, que las personas apenas lo respeten, pero lo que quieren y la forma en la que se visten no cuadran. Aunque también es cierto que su personalidad no cuadra mucho, ya que pues solo hay que ver cómo juzgó al señor que se encontró en la calle, así de la nada, ya solo porque le pareció grande y robusto, ya pensó que era malo. Ok, no sé qué edad tiene ninguno de los dos. Eso hubiera sido bueno que lo definieran en un momento cuando los estaban presentando. Bueno, si no quieren usar cuadros o nada, pero al menos en algún punto ellos pudieron haber indicado su edad, aunque probablemente lo hagan en la siguiente parte, ya cuando entren a la academia, que me imagino que será lo siguiente. Conoceremos al maestro y, como no sería extraño, indicarían en qué va a consistir el entrenamiento de Oliver y cuál es el entrenamiento general que tienen en esa academia, ya que vimos que el muchacho tiene algún tipo de poderes, probablemente más gente los tenga, lo que no tiene nada de malo, pero aquí hay un asunto que cuando se trata de poderes me puede ser un poco agridulce. Cuando los poderes son limitados en las historias, es decir, te basas en lo elemental y una cosita extra, suelo preferirlo a cuando la cantidad de poderes y habilidades y cosas que pueden hacer los personajes es mucho más amplia, no solo por el tema de las conveniencias de guión, sino porque muchos escritores pierden un poco el foco y se olvidan de cuáles fueron las primeras bases que colocaron, y luego empiezan solo a meter más poderes y meter más poderes y meter más poderes con el afán de impresionar, y lo que es el shonen de pelea, esto pasa mucho. Espero que este no sea el caso, ya que siento que en cierto punto se llega a perder lo que es el factor tensión. Incluso si no estás en una historia en la que manejes escalas de poder, limitar cuáles son los poderes que se pueden tener y que no se puede hacer en términos generales es muy importante para conservar el factor tensión. Bueno, esta ha sido mi humilde opinión sobre el tema de los poderes. Les voy a dejar un enlace en la descripción por si quieren saber más sobre esta historia cuando la continúe. Y no se olviden de dejarme algún comentario al respecto. Bueno, chao. Eso es todo por mi parte.